Gloria a Dios. ¿Cómo estamos en esta noche, hermano? ¿Está bendecido? Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Dios. Pedimos en esta hora que tú, Señor, seas el que tome este lugar, Padre, el que hable, el que diga, Señor, lo que tiene que decir, Padre, a cada vida. Tú eres el único Dios que puede tocar el corazón del hombre, del ser humano, Padre. Nadie más lo puede hacer. Nadie más puede quebrantar, nadie más puede redarguir. Solamente tú, a través de tu palabra, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables, Señor, a cada vida, de acuerdo a la necesidad de cada corazón en esta noche, Padre. Te damos gracias. Amén, amén. Seguimos viendo el tema, valorando el linaje de Dios, ¿saben? ¿A cuánto le ha bendecido ese tema? Amén. Ha sido de bendición. Y hay un subtema que nos dieron, dice, ¿cómo mantener vivo el sacerdocio de Dios? ¿Cómo se mantiene vivo un sacerdocio, hermano? O sea, una relación con Dios, ¿cómo la podemos mantener viva? Amén. Yo creo que todos lo sabemos, de alguna manera hemos oído día a día, nos han enseñado y sabemos cómo se debe de mantener una relación con Dios. Yo orando al Señor, le decía, Señor, pues, ¿yo qué le puedo decir a la iglesia? No sé, a lo mejor eso le pasa a todos los que nos paramos aquí al frente. ¿Qué le podemos decir a una iglesia que está llena de conocimiento, que está llena de letra, que todo el tiempo nos están diciendo que estamos en curso tras curso? Es difícil. Bueno, yo al menos sentía, Dios mío, ¿qué le puedo decir a la iglesia? Si usted tuviera que pasar aquí y le tuviera que decir algo a la iglesia sabiendo que la iglesia lo ha escuchado tantas veces, diría usted, bueno, ¿qué hablamos? ¿No? Pero bueno, yo le decía al Señor, habla tú trae una palabra y habla tú, porque a veces lo que nosotros hablamos, a veces nos entra por aquí, nos sale por acá y nos vuelve a entrar y nos vuelve a salir, y así estamos. Y bueno, yo le pedí al Señor tres armas, yo lo voy a decir así, que tenemos que tomar para poder mantener un sacerdocio vivo, ¿sí? Asimismo, haciendo todo lo contrario, también podemos matar ese sacerdocio, ¿verdad? Si no hacemos. Pero vamos a empezar con el primero. Lo primero que Dios me dio a mí es algo que hemos escuchado mucho, se llama obediencia. A ver, ya conmigo, obediencia. De ahí parte todo, hermano. El Evangelio, si lo leemos, si lo hemos escuchado, tiene que ver con que Dios te dice, con que Dios me dice, y yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer, para que el Evangelio tenga poder o sea efectivo. Se basa en la obediencia. Amén. Dios a través de su palabra nos dice, por ejemplo, dice, orad sin cesar. Que Dios nos está dando una ordenanza, ¿estamos de acuerdo? Orar sin cesar. Pero la pregunta es, ¿cuántos oramos? Y sin cesar. O sea, todo el tiempo. O sea, en todo momento. La Biblia me enseña, Dios me dice, ora y no dejes de orar. Pero aquí la pregunta es, ¿cuántos lo hacemos? Amén. Tiene que ver con obediencia. Todo lo que Dios nos da tiene que ver con obediencia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? Pero ¿cuántos lo hacemos? Yo creo que ahí la mayoría salimos reprobados. Porque dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. No dice más buscar, dice, mas buscar primeramente, o sea, ante todo. Yo tengo que buscar primero el reino de Dios. Es otra ordenanza. Tiene que ver con la obediencia, mas sin embargo muchos no lo hacemos, lo escuchamos, pero no lo hacemos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, a veces tenemos discusiones, problemas, y dice la Biblia que no me debo de acostar enojado. Otra ordenanza más, pero ¿cuántos lo hacemos? Dormimos enojados, nos despertamos y pasa un día, 2 días, una semana, si es en el matrimonio, si es papá con hijos o usted con alguna persona, y pueden pasar hasta años y no perdonamos. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con qué. ¿Qué dije primero? ¿Cuál es la primera arma poderosa que el Señor nos da para mantener la obediencia?
obediencia, hermano. La obediencia. Améis los unos a los otros. Pero ¿cuánto nos amamos? A veces ni la palabra nos dirige. Y dale un abrazo a tu hermano, dice el pastor siempre aquí. Dale un abrazo a tu hermano, búscate 2 o 3. Y a veces hacemos esto, ven al hermano, me voy para acá y ando buscando a veces a quien abrazar. Y hay muchos que ni siquiera lo pueden hacer. Hay muchos que se quedan en su lugar así, ni siquiera pueden abrazar. Tiene que ver con obediencia, también tiene que ver con una acción. Porque aunque yo no tenga, bueno, dice el pastor, bueno, yo voy y abrazo a alguien. Todo tiene que ver con obediencia. Y no te canses de hacer el bien, esfuérzate y sé valiente, buscadme y viviréis. Y son un montón de ordenanzas. Yo orando al Señor le decía, a ver Señor, pero, y fíjese, Dios me decía obediencia, pero Señor, pero ya estamos hasta aquí de oír obediencia. El pastor todo el tiempo nos habla de obedecer. ¿Para qué les voy a decir obediencia? Dice Señor, sí, pero es que no lo hacemos, no lo cumplimos, hermano. Yo quiero que vayamos a un texto que está en Hebreos 5:8, así rápidamente, hermano. Es muy complicado, bueno, para mí es muy complicado predicar o hablar algo en tan poquito tiempo. Me cuesta mucho trabajo. Y yo les digo, bueno, para mí es muy difícil. Vamos rápidamente a Hebreos 5:8. ¿Qué dice la palabra? Dígalo fuerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando ahí la palabra? ¿De quién? De Dios. Jesús es Dios. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Imagínense, si Él fue obediente, y si Él fue obediente, siendo Dios, si Él se humilló, dice la palabra que se humilló, ¿sí o no dice la palabra? Que se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta lo más y obedeció. ¿Cuánto nosotros no tenemos que hacer? Pero más sin embargo, a veces en nosotros reina el orgullo, reina la soberbia. Y si el Rey de Reyes obedeció, yo digo, Señor, continuar nosotros lo tenemos que hacer. Y es algo, y en esto, hablando de la obediencia, podríamos aquí llevarnos mucho tiempo. Y le tengo que cortar aquí rápidamente. Y yo quiero dejarte esto porque Dios me lo dejaba a mí. Dios me decía, ¿de qué sirve todo? ¿De qué sirve todo lo que hagamos, lo que oímos, si no obedecemos? No sirve de nada. Hermano, no sirve de nada que usted venga aquí día tras día, que yo venga día tras día aquí, cantemos y hagamos todo lo que hacemos, si al final no somos obedientes. Si al final ni siquiera estamos tratando de obedecer lo que el Señor nos dice todo el tiempo. Y el Señor me decía, y eso, la falta de obediencia es una de las cosas que ha matado el sacerdocio de muchos. Porque dice la Biblia que usted y yo somos sacerdotes, ¿estamos de acuerdo? Dice la Biblia que somos real sacerdocio. Amén. Yo le llamo a usted sacerdote, me llama a mí sacerdote. O sea, esto no lo podemos evadir. Dios dice que somos sacerdotes. Pero Dios dice, para que ese sacerdocio tenga efectividad, se mantenga vivo, simplemente tenemos que obedecer. No puede haber un sacerdote delante de Dios que sea desobediente. Porque todo sacerdote está para oír a Dios y para obedecer a Dios. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces tómelo y llévelo en su corazón. O, diga conmigo, obediencia. Dígale, Señor, ayúdame a obedecer. Amén. Y entonces tendrá sentido nuestro sacerdocio. Si no, simplemente, hermano mío, nos estaremos engañando. Y qué triste es que nos estemos engañando. Entonces, nuestra oración de hoy, usted va a llegar hoy y se va a dormir y lo primero que va a orar y le va a decir a Dios, Señor, ayúdame a obedecer. Y ya no a medias, y ya no como yo creo que a veces creo yo que obedezco, pero autoanalicemos nuestras vidas y veamos si verdaderamente estamos obedeciendo. Llevémoslo a la luz de la palabra y démonos cuenta que el Espíritu Santo nos revele si verdaderamente usted y yo estamos siendo obedientes. Y si nuestro sacerdocio verdaderamente está siendo efectivo. Amén. Si se lleva eso primero, obediencia, rápidamente. Nos vamos a otra arma poderosa que Dios me daba. Desde que me decían de este tema, créanme que Dios lo puso en mi mente. Diga conmigo, celo de Dios. ¿Alguien entiende lo que es celo? Y no hablo de celar, mujer que cela a su esposo o esposo que cela
a su esposa. Diga, celo de Dios. Hay un celo de Dios. Amén. Y vamos a ir a un texto para entenderlo un poquito mejor. Vamos a Números 25. Así rápidamente. Números 25, 11. Vamos a leer del 11 al 13. A ver qué nos dice la palabra. A lo mejor algunos ya han escuchado esta historia, tremenda historia. Dice la palabra: Fines, léalo conmigo, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. 12. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Si quieres entenderlo mejor, cuando llega a su casa busca números y empieza a leer desde el 1 hasta ahí, para que entienda de qué habla. Y ahí en esa historia dice que los hijos de Israel se empezaron a involucrar con las moabitas. Y las moabitas, da de cuenta que usted como hijo de Dios, de repente un joven se casa con una muchacha del mundo, y entonces en lugar de que él la traiga a Dios, la muchacha pues lo saca de Dios y empieza a adorar a imagen y empieza. Bueno, dice la Biblia que ellos se empezaron a involucrar con estas mujeres moabitas y empezaron a adorar a los Baales. Y si usted conoce la historia de los moabitas, ellos hacían sacrificios, hacían un montón de cosas bien feas, bien terribles, que eran abominación delante de Dios. ¿Sí? Y entonces, como estos hombres se empezaron a juntar con ellas, pues empezaron a hacer lo que ellas hacían y empezaron a adorar a esos dioses y a hacer un montón de cosas. Y dice la palabra que Dios se encendió en su furor, se encendió y empezó a venir una mortandad tremenda. Dice ahí la historia que cuando paró la mortandad ya iban alrededor de 20 y tantos mil, 24,000 creo muertos, que Dios estaba matando, estaba haciendo una matadera. Y empezaron a matar, Moisés dio una orden de que empezaran a matar a los príncipes. Y está tremendo lo que sucedía ahí. Pero dice que de repente llega un varón, un israelita. Imagínense, llega de la mano con una moabita. Y todo el pueblo, parte del pueblo, dice que estaba llorando, estaba gimiéndole a Dios. Porque imagínense la mortandad, imagínense lo que estaba sucediendo. Y Moisés y parte del pueblo estaba clamando, llorándole a Dios: Señor, perdónanos. Y estaban clamando porque Dios detuviera esa mortandad que estaba pasando. Y llega este varón, yo enseguida me lo imaginé así, muy quitado de la pena, llega agarrado de la mano con esta moabita y se pasa en medio de ellos llorando allá, y él pasó en medio con esta mujer. Y dice la Biblia que, regrésate al 11 por favor, dice la Biblia que este varón Fines, hijo de Eleazar, amén, hijo del sacerdote, dice que él se encendió, diga conmigo, se encendió el celo. Y dice que corrió y tomó una lanza. Nadie le dijo nada, él simplemente vio eso, vio que llegó este varón y yo me lo quiero imaginar. Agarró y corrió y agarró una lanza. Y dice que fue tras ellos. Y dice que los atravesó a los dos con la lanza. Fue lo que dice ahí la palabra. Más atrás dice donde los atraviesa. Tiene usted que le encargo que lea esa historia. Dice la historia que los atravesó con una lanza. Se encendió en celo, porque este hombre, muy quitado de la pena, en lugar de ponerse a clamar, él todavía llega con esta mujer. Y él se encendió. Y por esa acción que tuvo este varón, Dios detuvo la mortandad. Dios cesó, se calmó, porque vio el celo de este varón, vio el celo de un hombre nada más. Amén. No sé si me está entendiendo, si me está comprendiendo lo que quiere decir la palabra. Amén. La pregunta es, y porque Dios me la hacía a mí: ¿cuántos tienen celo? ¿Cuántos tienen celo por mí? ¿Cuántos tienen celo por mi casa? ¿Cuántos tienen un celo? Así que se arrebatan, que dicen: caramba, en la casa de Dios hace falta esto, caramba, en la casa de Dios hay necesidad de esto, hay esta situación, hay esta necesidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos celo por la casa de Dios? Por Dios, por su obra. ¿Cuántos nos hemos encendido en ira?
En decir, caramba, el pastor hace un llamado a orar y vemos que nadie acude a ese llamado. Y yo digo, yo entro en celo y digo, no, pues yo lo voy a hacer, porque cómo no, yo tengo que levantarme y en celo yo voy y actúo. ¿Cuántos tenemos o hemos tenido ese corazón? Porque déjame decirle que ese celo de Dios es una de las cosas que mantiene encendido un verdadero sacerdocio. Porque un sacerdote es celoso. Un sacerdote es celoso, mi hermano, de la casa de Dios, de la obra de Dios, de las cosas que Dios ama, de las cosas que Dios quiere. Un sacerdote tiene que ser celoso de ello. Y la pregunta es, porque Dios me decía a mí, ¿tú eres celoso? ¿Cuántos en mi casa son celosos? Yo le pregunto a usted, ¿usted se considera celoso de Dios, de la obra de Dios, de la casa de Dios? ¿Usted se considera celoso? Porque esa falta de celo es la que ha matado sacerdocios, hermano. Y vemos sacerdocios derrotados. Y vemos gente que no tiene interés. Vemos gente que no valora la obra de Dios. Y vemos las necesidades que hay en la obra de Dios. Yo no veo a gente corriendo por celo. Aquí estoy. Que diga, aquí estoy. Y se hacen llamados tras llamados, mi hermano. No solo en el trabajo que requiere físicamente la obra, sino en el trabajo espiritual de la obra. Usted y yo tenemos que ser celosos de la obra de Dios, porque eso es algo que mantiene vivo, eso es algo que da vida a un sacerdote. Amén, ¿sí me está entendiendo? Y es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, celo de Dios, mi hermano, porque ese celo, así como la obediencia, yo le dije, le va a dar sentido a su sacerdocio, el celo de Dios le va a dar sentido a tu sacerdocio aquí. Si tú y yo no procuramos ese celo de Dios, esto que hacemos aquí es lo más aburrido. Esto que hacemos aquí no tiene sentido. Si usted y yo no tenemos ese celo de Dios, deja de tener sentido lo que hacemos aquí. Deja de tener un valor. Y volvemos a lo mismo. Solo venimos a perder el tiempo. Esto se va a hacer lo más bonito, se va a hacer lo más delicioso cuando tú empiezas a celar las cosas de Dios. Cuando tú empieces a procurar, tú y yo empecemos a procurar ese celo, entonces le vamos a dar valor a todo lo que hacemos aquí. Y mientras no haya, mi hermano, esto no tiene valor, esto no tiene sentido. Aunque tú estés aquí, aunque tú vengas aquí, aunque tú y yo vengamos aquí, no tendrá sentido. Y a veces, yo siempre lo he dicho, mi hermano, desde que era yo muy pequeño, y íbamos a la iglesia, y yo veía gente que estaba en la iglesia, y que en la iglesia era uno, pero afuera de la iglesia era otro. Y yo decía dentro de mí, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estar ahí o para qué perder el tiempo? Y yo siempre lo he dicho, lo más triste para una persona es estar aquí y no querer estar. Estar aquí y no disfrutar ni entender el por qué estar aquí. Eso es lo más patético, es lo más horrible, es lo más triste, mi hermano, porque solamente estamos perdiendo el tiempo. Yo recuerdo que yo decía, ¿por qué mejor no se van y hacen lo que quieren hacer? Yo le dejo eso a usted. Procure, porque Dios lo ponía en mí. Y Dios me decía, procura mi celo. Procura el celo para que tu sacerdocio arda, para que tu sacerdocio tenga fuego y ese fuego no se apague. Y cuando tú vengas a la iglesia sea lo más delicioso, honrar a tu Dios. Que cuando se haga un llamado y digan, necesitamos que vengan a trabajar, necesitamos que vayan, necesitamos que hagan esto, tú seas el primero. Yo aquí estoy. Y lo disfrutes y lo valores. ¿Sí, mi hermano? Número 2, celo de Dios. Obediencia, celo de Dios. Vamos por el tercer y último. Otra de las cosas, mi hermano, que necesitamos tener en nuestra vida para que nuestro sacerdocio tenga vida, sea eficaz, diga conmigo, testimonio. Testimonio. ¿Sí entendemos lo que es testimonio? Amén. Vamos a un texto. En Hechos. En la Biblia hay cantidad de ejemplos de vidas que vivieron agradando a Dios, de buenos testimonios, ¿sí? Hay un montón. Y usted podrá tener a lo mejor su favorito. Yo quiero tomar rápidamente el testimonio de un varón que no se habla mucho. Ahí en Hechos 10:22. Amén. Gloria a Dios. Glorifica a Dios, hermano. Porque de aquel lado no se oye nada, pero aquí sí se tiene que oír. Gloria a Dios.
Vamos a leerlo. Hechos 3:22. Dígalo conmigo. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que hace venir a su casa para oír sus palabras. Amén. Nada más ahí déjamelo en el envío. ¿Quién sí sabe quién era? ¿Ha oído hablar de Cornelio? ¿Alguien sabe quién era él? Amén. Dice la Biblia que él no era judío, él era un oficial romano. Imagínense la postura que estaba él. Es como, imagínense ahorita una persona del gobierno que tuviera que ser, ahorita que estamos viendo que toda la corrupción y las cosas terribles que hay ahí, ¿no? Imagínense que usted tuviera que estar ahí como hijo de Dios y lo pusieran viendo los billetes y viendo toda esa, una tentación tremenda. Y verdaderamente hay que tener temor de Dios para no caer en él. Este varón era un oficial romano. Y a mí me llama mucho la atención que dice que era varón justo, temeroso de Dios y que tenía un buen testimonio a pesar de que no era judío. A pesar de que estaba en el gobierno, ¿no? Imagínense que usted ahorita entrara a trabajar, para un varón entrar a trabajar en tránsito. Para un varón de Dios. Y entra a tránsito y de repente lo primero que te van a decir es: aquí tienes que transar, ¿no? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo le hago una pregunta. Si estuviera en esa posición, aquí podemos decir: no, yo no lo haría. Pues sí, es fácil decir. Pero para no caer en eso, tiene que haber justicia en nosotros, tiene que haber un verdadero temor de Dios y un verdadero testimonio para no caer en eso. Porque yo le puedo asegurar que así sea, usted diga yo soy cristiano en lo que sea, si usted no tiene eso, yo quiero ver. Amén. ¿Cuál que dijimos? Testimonio. Y este varón es un ejemplo de testimonio. Yo le pregunto a usted: ¿cómo está nuestro testimonio? Pregúntale que está a su lado: ¿cómo está tu testimonio? Dígale así, hermano, la neta, la verdad. Tú eres el mismo aquí y allá afuera. A ver, pregúntale. Somos los mismos aquí y allá afuera. Si yo le pido el teléfono a uno de los varones y le hablo a su patrón o el teléfono de un compañero allá de la chamba y le pregunto referencias de usted, ¿pero así me da el número? De cómo es, a ver cómo es fulano, cómo se comporta, cómo habla, cómo actúa, cómo es nuestro testimonio. Porque aquí, y siempre lo ha dicho el pastor, y es la realidad, aquí podemos ser unos, porque se presta el ambiente, porque se presta que yo aquí no voy a andar hablando, diciendo, voy a tratar de, ¿por qué? Porque se presta, ¿verdad? Y estoy delante de todos ustedes, y ustedes me conocen, sobre todo los que estamos ministrando. Podemos ser unos aquí, pero ¿cómo somos allá afuera? Y yo le digo esto porque esto o da vida a su sacerdocio o lo mata, pero lo mata terriblemente. Y yo me he topado con varios, yo sé que nadie es perfecto aquí, yo no soy perfecto y todos tenemos errores, estamos de acuerdo, de alguna manera todos hemos fallado. Yo no quiero decir aquí, ay, yo soy perfecto y usted no, para nada, sino que la palabra habla de su vida como lo está haciendo a mí, como lo ha hecho en mí. Pero me he topado con situaciones de testimonio y no hablo de la gente del mundo, hablo de gente que dice: no, es que yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, yo no tiene mucho. Yo le estaba hablando a un compañero y nos sentamos en el comedor y empezó a salir un tema y pues yo dije, pues aquí aprovecho, y yo les empecé a compartir, les empecé a hablar, y lo primero que me dijo uno de ellos: sí, yo quise ir a tal iglesia. Dice: yo quise ir a tal iglesia, dice, y yo iba, y pues el pastor daba la palabra y todos los cantos muy bonitos, dice, pero a mí lo que me llamaba la atención, él me dice, es que cuando yo regresaba, dice, el pastor pues nos llevaba, en su camioneta nos llevaba y nos traía. Dice, pero yo no entendía, dice, yo veía al pastor que predicaba del amor y predicaba esto, y lo primero que yo veía en él, dice, cuando yo venía en la camioneta,
gritarle a todo el mundo. Ya se le cerró a alguien, y tú, que no sé qué, que no sé cuándo. Y alguien se paraba en una esquina y le pedía una moneda y empezaba a murmurar, que no trabaja, que no sé qué, y empezaba a hablar bien feo de la persona. Dice, pues si era el pastor el que estaba predicando allá. Y estaba hablando del amor, y dice, yo no entendía por qué su actitud era esa. ¿Qué dijimos? Testimonio. Un pastor. Dice, él me venía a buscar y me venía a traer, pero yo dejé de ir porque dije, ok. Yo tratando de compartir, y cuando te hablan y te responden eso, es como si te pararan en seco, como si te echaran un balde de agua fría. Y sí, Dios puso palabra en mí y yo le empecé a compartir. Pero ¿sabe con qué yo estoy, digamos, luchando contra ello? Porque no acepta palabra. Ese tipo de personas ya no te aceptan luego que les digas nada. Y yo he estado orando por estos varones y yo decía, Señor, ¿cómo me puedo acercar? Y el Señor fácil me dijo, testimonio. Sí, el testimonio lo derribó, pero tu testimonio lo puede levantar. Amén. Y así, hermano, y ahí mismo donde yo trabajo, está otro compañero que igual es cristiano y luego pone su estéreo ahí, estamos trabajando y pone su estéreo. Todos están oyendo las alabanzas y levantó mis manos. Muy bonito las alabanzas. Pero ya al ratito, de repente ya se oye una de Alejandra Guzmán, de Chente, y así como estaba cantando la de levanto mis manos, así empieza a cantar también aquel. La máquina de Dios. Señor, porque pues luego él también le dice, no, que Dios y que esto y que el otro, y le empieza a decir a los demás compañeros. Hermanos, testimonio. Y ya luego yo lo jalo aparte, y Dios me pone palabra y le empiezo a ministrar. Pero ¿a poco es malo eso? ¿Pero a poco es malo? Y digo, bueno, pero el testimonio, mi hermano, el testimonio, tu testimonio, mi testimonio tiene un peso tremendo que le da vida a tu sacerdocio o lo mata, mi hermano. ¿Cómo está tu testimonio? Allá donde tú te mueves y allá donde tú a lo mejor ya saben que eres cristiano, o a lo mejor no lo saben, pero de repente un día te vas a ver en la necesidad de decirlo, o te vas a ver en la necesidad de hablarle a alguien que a lo mejor tú sabes que se va a matar, tú sabes que está en una depresión terrible, en una situación terrible, y no te va a quedar otra más que decirle, Cristo es la solución. Pero mi hermano, ¿cómo está tu testimonio? Un día vas a estar en esa situación, o vamos a estar en esa situación, y ahí es donde va a salir avante quién eres, quién soy, quiénes somos, nuestro testimonio. Amén. Te dejo esas cosas. Obediencia, celo de Dios. Porque con eso Dios me ministraba y me hablaba, me decía, aguas, ten cuidado, varones, allá en lo oculto, allá donde nos movemos, ¿qué hacemos? ¿Qué miramos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Todavía somos aquellos que cuando nos enojamos explotamos y empezamos a maldecir o sacar palabras. Todavía somos de esos. A ver, pregúntale al que está hablando, ¿todavía eres de eso? Dile, todavía cuando te enojas sale de adentro esas palabras altisonantes. Porque desgraciadamente hay muchos que todavía así reaccionamos.